Dicen que la crueldad de un hombre poderoso puede destruir vidas inocentes en un solo instante. Y así fue como comenzó la tragedia que marcaría a un niño llamado Cerito y que más tarde encendería una historia de justicia en el norte de México. Estás escuchando Voces del Norte. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Deja tu like para apoyar este contenido. Y ahora sí, vamos a comenzar. Cerito apenas tenía 9 años. Era un niño flaco, de pies descalzos y mirada inocente, que vivía con su madre enferma, doña Dandara, en un jacal de adobe al borde del camino. El hambre había sido su única compañía durante días. Ya no quedaba nada de maíz para hacer tortillas, y su madre, débil por la enfermedad, no tenía fuerzas para levantarse. Por eso, aquel día el niño reunió todo su valor y caminó hasta la hacienda más temida de la región, la del coronel Evaristo Mendoza. El contraste era brutal. Afuera, el polvo y la miseria. Adentro, el lujo de una hacienda con vaqueros, sirvientes y hasta olor a tortillas recién hechas saliendo de la cocina. El niño se acercó al portón de hierro y, con voz temblorosa, pidió lo que para él era un milagro, un pedazo de tortilla para su madre. El primero en escucharlo fue Carloncio, un capataz de bigote espeso y mirada dura. Le contestó con desprecio: «Lárgate de aquí, escuincle mugroso, esta no es casa de caridad». Pero Cerito no se movió. La necesidad era más grande que el miedo. En ese momento apareció el mismísimo coronel Mendoza. Era un hombre corpulento, de casi 50 años, con barriga prominente y un cigarro siempre colgado de los labios. El niño reunió valor y gritó: «Coronel, por favor, solo un pedacito de tortilla. Mi mamá está muy enferma». El silencio se apoderó del patio. Todos los trabajadores detuvieron lo que hacían. Nadie respiraba. El coronel, con sus pequeños ojos llenos de malicia, se acercó al portón y explotó en cólera. «¿Cómo te atreves a interrumpir mi descanso para pedirme limosna? ¿Quién crees que soy, escuincle? Padre de los pobres, salvador de la patria». Algunos sirvientes rieron nerviosos. Otros callaron, temerosos de lo que estaba a punto de pasar. Y entonces el coronel, con una sonrisa cruel, decidió darle al niño lo que llamó una lección. Ordenó que lo amarraran a un poste bajo el sol ardiente del mediodía. «Si aguantas ahí hasta que se oculte el sol, tendrás tu tortilla. Si no aguantas, al menos aprenderás a no molestar a gente importante». Las cuerdas mordían las muñecas del niño. El sol caía como fuego sobre su cabeza. A la primera hora ya estaba empapado en sudor. A la segunda, los labios se le partieron por la sed. Y a la tercera, apenas podía murmurar: «Agua, por favor, agua». Pero el coronel había sido claro: nada de agua, nada de sombra, nada de piedad. Así comenzó el calvario de un niño de 9 años frente a la risa cruel de un hacendado que se creía intocable. La fama del coronel Evaristo Mendoza no era casualidad. Su nombre era temido en toda la región, y no porque hubiera ganado batallas gloriosas ni por un liderazgo justo, sino porque se había ganado una reputación de tirano despiadado. Durante años había despojado campesinos de sus tierras, expulsado familias enteras sin ofrecerles más que hambre y miseria. Cobraba impuestos abusivos a comerciantes que apenas sobrevivían y, cuando alguien osaba levantar la voz, mandaba golpearlo hasta dejarlo de ejemplo frente al pueblo. No era un militar, era un verdugo con uniforme. Mientras en Cerito se sufría bajo el sol abrasador, a menos de 50 kilómetros, en el pueblo de Santa Rosalía, un hombre escuchaba con atención noticias que cambiarían el rumbo de todo. Ese hombre era Francisco Villa, mejor conocido como Pancho Villa, el Centauro del Norte. Allí, bajo la sombra de un mezquite, el caudillo revolucionario limpiaba su inseparable carabina Winchester, sin imaginar que en cuestión de minutos recibiría una información que lo haría abandonar la calma y encender la chispa de la venganza. Uno de sus informantes, un hombre humilde pero valiente, se acercó y se quitó el sombrero en señal de respeto. «Mi general, traigo noticias de la región del coronel Mendoza, y son noticias que usted va a querer escuchar». Villa levantó la mirada, deteniendo por un instante el meticuloso cuidado con el que repasaba cada pieza de su arma. El nombre de Evaristo Mendoza no le era desconocido. Meses atrás ya habían llegado hasta él quejas de campesinos que denunciaban abusos y atropellos cometidos por aquel coronel. Hasta entonces, Villa había tenido asuntos más urgentes, pero algo en la voz de su informante le indicó que, esta vez, no se trataba de un rumor más. «Habla, Dilson», ordenó Villa, sin apartar la vista del cañón reluciente de la Winchester.
¿Qué fue lo que hizo ahora ese desgraciado? El mensajero tragó saliva antes de responder. Mi general, hoy en la mañana amarró a un niño de apenas 9 años en medio del sol. El chamaco pidió una tortilla porque su mamá está enferma y no había comido en días. El coronel lo mandó atar a un poste y dijo que no lo soltaría hasta que cayera la noche. Ya lleva más de 4 horas quemándose como un animal. El silencio que siguió fue sofocante. Las manos de Villa se detuvieron de inmediato. Con calma, casi con ritual, colocó la carabina a un lado y alzó la mirada. Sus ojos, normalmente calculadores, ahora mostraban una frialdad que ponía nerviosos incluso a sus propios hombres. «Repite eso», dijo en voz baja, con un tono que heló el aire. «Un niño, mi general, 9 años, pidió una tortilla». El coronel lo amarró bajo el sol como castigo. Los hombres que estaban cerca de Villa intercambiaron miradas. Conocían esa expresión en el rostro de su líder. Era la misma que aparecía justo antes de que desatara represalias legendarias. Villa no era un santo, pero tenía códigos inquebrantables. Y si había algo que jamás toleraba, era que se maltratara a los niños. Esa era una línea que, para él, nadie podía cruzar. «¿Cuántos hombres tiene ese coronel?», preguntó Villa, levantándose ya con decisión. «Unos 20, bien armados, pero no se comparan con la gente suya, mi general. Su hacienda es grande y está protegida, pero tiene un punto débil detrás, cerca del aguaje. De noche casi no lo vigilan». Villa caminó unos pasos, con las manos entrelazadas a la espalda. Pensaba, analizaba, trazaba posibilidades. A su lado se acercó Rodolfo Fierro, su lugarteniente más cercano, aquel al que muchos llamaban el carnicero. «¿Está pensando en atacar la hacienda de Mendoza, mi general?». Villa lo miró de reojo y respondió con firmeza: «No. Atacar es poco castigo para un hombre que amarra a un niño bajo el sol. Lo que haremos será mucho más grande». Los presentes se miraron entre sí. Comprendieron que el Centauro del Norte no planeaba un simple enfrentamiento. Aquello no sería un saqueo, ni un tiroteo más en su lista de batallas. Lo que estaba fraguando en su mente era una lección. Una demostración de justicia norteña que marcaría a fuego la memoria de todos. En ese momento, Adelita, la mujer de mirada firme que cosía un zarape a un costado, levantó la vista. Ella conocía a Villa mejor que nadie. Reconocía en sus ojos la chispa que lo transformaba de estratega calculador en un vengador implacable. «Francisco», susurró, usando el nombre que solo ella pronunciaba en momentos íntimos, «ya veo esa mirada tuya. ¿Qué estás planeando?». Villa acarició el cuello de su caballo 7 leguas y respondió con una voz seca, pero cargada de determinación: «Justicia, mujer. Justicia pura y simple». La sonrisa que acompañó esas palabras no era de satisfacción, sino de cálculo. Lo que Villa preparaba no era un ataque ordinario, era un castigo ejemplar, pensado para que el coronel Mendoza supiera, en carne propia, lo que significaba abusar del inocente. Villa no dejó espacio para dudas. «Vamos a darle al coronel la misma hospitalidad que él le dio al chamaco. Lo vamos a amarrar en el mismo poste, bajo el mismo sol, y veremos si le parece tan graciosa su lección de disciplina». Los hombres se miraron entre sí. Sabían que aquello no era un simple plan de represalia. Mantener a un coronel con rango, prisionero y expuesto públicamente, era un riesgo enorme. Significaba desafiar directamente a la autoridad federal y atraer la atención de todo el norte de México. Cualquier otro líder habría pensado 2 veces antes de comprometer a su gente en semejante maniobra. Pero con Villa era distinto. Una vez tomada la decisión, nadie podía hacerlo retroceder. Mientras tanto, en la hacienda de Mendoza, la crueldad seguía su curso. El pequeño cerito continuaba amarrado al poste, luchando contra el sol despiadado que caía como fuego líquido sobre su piel. La jornada avanzaba y el niño apenas podía mantener la cabeza erguida. Sus labios estaban partidos, su piel roja y marcada, y la debilidad lo hacía tambalear. Algunos trabajadores de la hacienda habían intentado acercarse con agua, movidos más por compasión que por valentía, pero Carloncio, el capataz de confianza del coronel, los había espantado a gritos y amenazas. El coronel fue claro, decía con orgullo: «Nadie ayuda al escuincle hasta que se ponga el sol». Pero entre los peones, cocineras y lavanderas, algo estaba empezando a quebrarse. El miedo de años comenzaba a transformarse en rabia silenciosa.
Una vieja cocinera llamada Juanita, que llevaba más de 20 años trabajando para Mendoza, no pudo contenerse más. Observaba al niño agonizar y murmuró con amargura a una de las lavanderas: «Esto no está bien, es una criatura, por amor de Dios, una criatura que solo pidió una tortilla». La mujer, asustada, le respondió en voz baja: «Cállate, Juanita. Tú sabes cómo es el coronel. Si te oye, vas a terminar en el mismo lugar que ese chamaco». La advertencia era real, pero la semilla ya estaba sembrada. La crueldad del coronel no solo castigaba al niño, estaba abriendo los ojos de todos los que lo servían. Padres y madres que miraban a Cerito como si fuera su propio hijo empezaban a sentir que el miedo ya no era suficiente para callar. Mendoza, ajeno a esas tensiones, descansaba a la sombra de su portal con una botella de tequila en mano. De vez en cuando, con una sonrisa satisfecha, echaba un vistazo al niño amarrado, como si contemplara una lección bien impartida. Para él, no era crueldad, era control, era disciplina, era mantener a la gente en su lugar. Alrededor de las 3 de la tarde, Carloncio se acercó al patrón y le gritó: «¿Cómo sigue el escuincle?». Casi desmayándose: «Mi coronel, pero todavía aguanta». Mendoza levantó la copa y respondió con frialdad: «Déjalo ahí. Cuando oscurezca, si sigue vivo, lo sueltan y que le den su tortilla. Y si no», se encogió de hombros, como si la vida de un niño no tuviera valor alguno. Lo que el coronel no sabía era que sus palabras estaban siendo escuchadas por alguien que no debía estar allí. Dilson, un joven vaquero que había entrado a trabajar hacía poco, observaba en silencio. Era primo lejano de Cerito y llevaba horas resistiendo la rabia que le hervía en el pecho. Con cada insulto del coronel, con cada minuto de sufrimiento del niño, su decisión se hacía más firme. Cuando cayó la noche y el sol finalmente cedió, los capangas soltaron al chamaco. Cerito estaba al borde del colapso. Su piel ardía, sus labios agrietados sangraban y sus piernas apenas podían sostenerlo. En ese momento, Juanita rompió todas las órdenes, ignorando las amenazas de Carloncio. Corrió hacia el niño con una jarra de agua y un pedazo de tortilla en las manos. «Aquí, mi niño, despacito, toma un poco de agua». Cerito bebió con avidez, aunque el dolor en su garganta lo obligaba a hacerlo a sorbos cortos. Luego mordió la tortilla que tanto había pedido, pero ya no sabía a alimento, sino a ceniza. No importaba, debía comer, debía sobrevivir. Tenía que regresar con su madre enferma y contarle lo ocurrido. «Gracias, doña Juanita», murmuró con voz quebrada. «Vete a tu casa, chamaco, y no regreses nunca más aquí. ¿Me oyes? Ese hombre no tiene corazón». El niño asintió, tambaleante, y comenzó a caminar hacia el pueblo. Cada paso era un suplicio, pero seguía adelante, impulsado por un instinto más fuerte que el dolor: cuidar de su madre y no morir allí. Mientras tanto, Dilson ya había tomado su decisión definitiva. Apenas oscureció, ensilló su caballo más veloz y salió a toda carrera rumbo a Santa Rosalía. Conocía el paradero de la partida de Villa y sabía que el Centauro del Norte pagaba bien por información precisa sobre los movimientos de sus enemigos. Pero para él no se trataba solo de dinero, era sangre de su sangre lo que estaba en juego. Y estaba convencido de que si alguien podía detener al coronel Mendoza, ese alguien era Pancho Villa. Esa misma noche, mientras el niño caminaba con pasos tambaleantes y con una semilla de odio germinando en su corazón, Villa recibiría el mensaje que cambiaría el destino de todos. Porque lo que había comenzado como una crueldad contra un solo niño, pronto se transformaría en una tormenta capaz de sacudir a toda la región. 3 días después de la tortura de Cerito, cuando el niño aún se recuperaba de sus quemaduras y de la deshidratación que casi lo mata, Dilson llegaba al campamento de Villa. Venía exhausto tras horas de cabalgata, pero traía consigo información demasiado valiosa como para esperar. «Mi general», dijo todavía jadeando. «Yo lo vi todo». El niño casi se muere y el coronel se rió. Se rió cuando lo vio desmayarse. El silencio que siguió fue helado. Villa, con la vista fija en Dilson, no interrumpió ni una sola vez. Escuchó cada palabra, cada detalle, la rutina de Mendoza, los puntos débiles de la hacienda, la descripción exacta del tormento del niño. Pero lo que realmente lo hizo endurecer la mandíbula fue esa frase: «El coronel se rió». Pasaron largos segundos. Villa no hablaba, no se movía. Sus hombres lo conocían bien. Ese silencio era el preludio de una tormenta. Finalmente,
Levantó la cabeza y pronunció con voz baja, pero cargada de decisión: Fierro, reúne a los muchachos. Todos. Vamos a hacerle una visitita al coronel Mendoza. ¿Cuándo, mi general?, preguntó Fierro. Esta misma noche. La noticia se propagó como pólvora entre los villistas. No sería un ataque común, eso estaba claro. Había un aire distinto en el campamento. Villa estaba planeando algo que no se olvidaría jamás. Adelita se acercó mientras él revisaba sus armas. Francisco, conozco esa mirada. ¿Qué vas a hacer exactamente? Villa ajustó el cinturón de su pistola y respondió sin apartar la vista de sus preparativos. Voy a hacer lo que un chamaquito me enseñó hace años, cuando perdonó a quien lo había herido. Pero antes, ese coronel va a probar en carne propia lo que significa ser tratado sin piedad. ¿De qué chamaco hablas?, insistió Adelita. Es una historia larga, mujer. Te la cuento después. Ahora lo importante es que Mendoza entienda la diferencia entre ser fuerte y ser cruel. La planificación comenzó de inmediato. Villa no dejaba nada al azar. Sobre la tierra dibujó con una rama el mapa de la hacienda, marcando accesos, guardias y puntos débiles descritos por Dilson. Cada villista recibió un papel claro. Nadie improvisaría esa noche. Fierro, ordenó, llevarás un grupo por detrás, cerca del aguaje. Herrera, tú tomas 5 hombres y rodeas la casa principal. Yo entro directo a los cuartos con 3 más. El objetivo no es matarlos a todos. Necesitamos al coronel vivo. ¿Y si se resiste mucho, mi general?, preguntó uno de los hombres. Villa lo miró con una media sonrisa helada. No se va a resistir. Hombre que amarra criaturas al sol es cobarde. En cuanto se vea perdido, se entregará como un cordero. La confianza de Villa electrizó a sus hombres. De inmediato comenzaron los preparativos. Se revisaron rifles, se afilaron machetes, se ajustaron sombreros y pañuelos en el rostro. Cada cual sabía que no estaban por emprender un saqueo más, sino una misión de justicia. Cuando el sol se ocultó y la luna creciente iluminó débilmente el desierto, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Villa montó a 7 leguas, su caballo inseparable, y alzó la voz. ¡Vámonos! 22 villistas partieron en silencio, formando una línea que se deslizaba como sombra entre los matorrales. El repiqueteo de los cascos sobre la tierra seca se fue perdiendo en la distancia. Nadie hablaba, pero en el aire flotaba la certeza de que lo que iban a hacer esa noche quedaría grabado en la memoria del norte. Durante la cabalgata, Villa no conseguía apartar de su mente la imagen de Cerito amarrado bajo el sol. Él mismo había sido un niño pobre, había probado el hambre y la humillación, y sabía lo que era cargar cicatrices que marcan para siempre. La diferencia era que Villa había encontrado cómo resistir y vengarse. Pero aquel chamaco no, era apenas un inocente castigado por pedir una tortilla. Y eso, para Villa, era intolerable. La hacienda de Mendoza apareció en la distancia, sumida en la oscuridad. Tal como Dilson había descrito, la seguridad era relajada, confiada. Apenas un farol encendido en el portal de la casa principal y 2 guardias que rondaban con la calma de quien se cree intocable. Villa levantó el brazo e hizo las señales pactadas. En segundos, los 3 grupos se separaron, acercándose a la propiedad por distintos ángulos. Todo avanzaba con la precisión de un reloj. Los guardias fueron sorprendidos y reducidos en silencio, sus armas arrebatadas. En cuestión de minutos, los villistas dominaban todo el perímetro. La hacienda del coronel Mendoza, tan orgullosa y temida, estaba rodeada y controlada. Y en el centro de ese silencio expectante, Villa preparaba la última fase, entrar a los cuartos y sacar al coronel con vida. Lo que iba a suceder esa noche no sería solo una operación militar. Sería un mensaje que se escucharía en todo el norte. La justicia de Villa no perdonaba a los crueles. El Centauro del Norte avanzó directo hacia la casa principal. Esta vez no intentaba ser silencioso, no lo necesitaba. Villa quería que el coronel supiera que había llegado. Con una sola patada la puerta principal cedió, retumbando por todo el caserón. El estruendo despertó a la familia y a los pocos sirvientes que quedaban dentro. La escena no tardó en convertirse en un caos. Con 2 de sus hombres armados, Villa se dirigió sin dudar al dormitorio de Mendoza. La información que Dilson había proporcionado era exacta. Ahí estaba el coronel, aterrado, escondido tras la puerta. «¿Quién anda ahí?», gritó con voz quebrada. «Abre la puerta, Mendoza»,
respondió Villa con calma, pero cargado de autoridad. Es el Centauro del Norte y vine a hacerte una visita. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier balazo. Adentro se oían movimientos nerviosos, susurros apresurados. Mendoza intentaba ganar tiempo, pero Villa ya leía sus pensamientos. De nada te sirve esperar a tus hombres. Ya todos fueron reducidos. Y si no abres en 5 segundos, entro igual. 1, 2. Antes de que Villa dijera 3, la puerta se abrió lentamente. Apareció el coronel, en ropa de dormir, con los ojos desorbitados de miedo. Detrás de él, su esposa, doña Remedios, temblaba entre las cobijas. Villa, balbuceó. ¿Qué quieres aquí? Nada complicado, respondió el revolucionario, dando un paso adelante. Escuché que al señor le gusta amarrar gente al sol. Vine a ver si no quiere probar su propio juego. Mendoza palideció. La historia del niño amarrado ya corría por toda la región, y ahora estaba frente al hombre más temido del norte de México. Yo puedo explicar, intentó. Explícalo, pues, replicó Villa. Explícale a mi gente cómo un hombre con poder amarra a un niño de 9 años porque pidió una tortilla. La voz de Villa bajaba de tono, pero todos sabían lo que eso significaba. Estaba entrando en terreno peligroso. No fue así. El niño fue irrespetuoso, me gritó, dijo Mendoza tartamudeando. Villa lo interrumpió con un silbido entre los dientes. ¿Irrespetuoso? ¿Un chamaco de 9 años, hambriento, pidiendo pan? Yo necesitaba dar el ejemplo. Ah, dar el ejemplo. Ya entendí. Villa asintió lentamente. Entonces, hoy es tu turno. Tú vas a ser el ejemplo de lo que le pasa a un cobarde que confunde crueldad con disciplina. Mendoza empezó a temblar. Por favor, Villa, tengo familia. El niño también la tiene, replicó de inmediato. Una madre enferma que dependía de él. ¿Pensaste en eso cuando lo dejaste desmayarse bajo el sol? Fue entonces cuando doña Remedios intervino desesperada. Por el amor de Dios, Villa. Evaristo se equivocó, pero puede pagar, puede compensar lo que hizo. Villa se quitó el sombrero un segundo, mostrando respeto a la mujer. Sí, señora. Va a pagar. Pero no con dinero, ni con tierras. Va a pagar del mismo modo que pagó ese chamaco, amarrado, sin agua, hasta que aprenda lo que es compasión. La orden estaba dada. 2 villistas sujetaron al coronel, que intentó resistirse inútilmente. En minutos lo arrastraban hacia afuera. Y aquí es donde la justicia poética se hizo presente. El mismo poste donde Cerito había sufrido injustamente, ahora esperaba al coronel. Los peones y trabajadores de la hacienda, despertados por el ruido, salieron a mirar. Muchos recordaban la escena del niño llorando y desmayado. Ahora veían al patrón en la misma situación. Algunos no pudieron ocultar una sonrisa de satisfacción. Otros murmuraban que, al fin, alguien le enseñaría lo que era el dolor. Juanita, la cocinera que una vez se atrevió a darle agua a Cerito, observaba desde lejos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de pena por Mendoza, sino de alivio. Por primera vez en años, sentía que la justicia había llegado a esa hacienda. Dios escribe derecho por líneas torcidas, murmuró Juanita en voz baja mientras observaba la escena que cambiaría la historia de esa hacienda. Villa no dejó que ningún detalle se escapara. Personalmente supervisó que las mismas cuerdas, el mismo nudo y el mismo poste fueran usados. Era un acto cargado de simbolismo. La única diferencia era quien estaba atado. Ya no era un niño débil e indefenso, sino un hombre adulto, con poder, influencia y una vida entera de abuso sobre sus espaldas. Ahora sí, dijo Villa retrocediendo unos pasos, observando a Mendoza ya amarrado. Mañana, cuando el sol salga, usted sabrá en carne propia lo que ese chamaco sintió. El coronel tironeó desesperadamente de las cuerdas. Pero eran firmes. Villa, esto es una locura. Soy coronel, tengo contactos, tengo amigos poderosos. Villa lo interrumpió de inmediato. Tenía. A partir de ahora no es más que un hombre amarrado a un poste, igualito que aquel niño de 9 años. Los trabajadores observaban en silencio. Algunos no creían lo que veían. Su patrón, el hombre que los había explotado durante años, reducido a un prisionero indefenso frente a Villa. El Centauro del Norte giró hacia ellos y habló con voz firme. Nadie le dará agua, nadie le dará comida, nadie le dará sombra.
Nadie se atreverá a soltarlo hasta que yo lo decida. Carloncio, el antiguo capataz, no pudo contenerse. ¿Y si se muere, mi general? Villa respondió sin pestañear. Si muere, morirá sabiendo lo que significa la injusticia. Pero ustedes no lo dejarán morir, porque a diferencia de él, ustedes todavía tienen corazón. Esa noche fue interminable para Mendoza. Atado, incómodo, sin poder recostarse, apenas lograba mantenerse de pie. El poste era áspero, las cuerdas cortaban su piel, y la ansiedad por lo que vendría al amanecer lo consumía más que cualquier dolor físico. Intentó dormir, pero el miedo lo mantenía despierto. Cada hora parecía eterna. A las 3 de la madrugada, Juanita se acercó en silencio. «Coronel, ¿ya siente lo que es? Ahora imagine un niño de 9 años. Juanita, por Dios, suéltame. Prometo cambiar». Ella lo miró sin compasión. Demasiado tarde para promesas. Tuvo toda una vida para cambiar. El cielo comenzó a clarear. Los primeros rayos de sol anunciaron el suplicio que estaba por empezar. Desde el portal, Villa salió con calma, ya vestido, canana cruzada, pistola en la cintura. En la mano sostenía una taza de café caliente que doña Remedios había tenido que preparar. «Buenos días, coronel», dijo en tono burlón, levantando la taza como si brindara. «Ojalá haya descansado, porque hoy será un día interesante». El sol subió inexorable. A las 8 de la mañana los rayos golpeaban su rostro. A las 9 ya sudaba intensamente. A las 10, el calor lo asfixiaba. A las 11, la sed se volvió insoportable. Y al mediodía, con el sol en lo alto, la verdadera tortura comenzó. La diferencia era que Mendoza sabía exactamente lo que estaba pasando. Había visto a Cerito desmayarse en ese mismo poste. Había reído de la desgracia del niño. Ahora, cada gota de sudor, cada quemadura en su piel, cada mareo lo obligaban a revivir aquella crueldad. «Villa, ya», gritó desesperado. «Ya entendí la lección». Villa se levantó de su silla y se acercó lentamente. «Ah, ¿sí? ¿Y qué aprendió?» «Que no debía haberlo hecho con el niño». «¿Y por qué no debió?», preguntó Villa, mirándolo directo a los ojos. El coronel dudó. Finalmente respondió: «Porque usted se enteró y vino a buscarme». La bofetada de Villa retumbó en todo el patio. Mendoza quedó mareado, con la boca ensangrentada. «Respuesta equivocada, coronel. La lección correcta es que era un niño inocente. Que todo ser humano merece compasión, y más aún los débiles. Eso es lo que usted no ha aprendido». El calor fue aumentando. Los trabajadores pasaban cerca, algunos con lástima, otros con satisfacción. Tomás, un viejo vaquero, se detuvo frente al poste. «¿Se acuerda de lo que me dijo cuando pedí aumento? Que si no me gustaba, buscara otro trabajo. Y cuando le pedí ayuda para mi hija enferma, me respondió que los pobres deben arreglárselas solos. ¿Ahora sí entiende lo que se siente?». El coronel apenas murmuró, con voz ronca: «Agua, por favor». Las horas siguieron y el sol se convirtió en un verdugo implacable. A las 3 de la tarde Mendoza comenzó a delirar. Entre sus labios resecos murmuraba: «Cerito, perdón, niño, perdón». Villa, al escuchar ese nombre, se acercó una vez más. «¿Ahora sí entiende, coronel? ¿Ahora comprende lo que hizo? Lo compensaré. Le daré dinero a la familia». Villa soltó una carcajada amarga. «¿Dinero? ¿Cree que el dinero borra la humillación y el dolor? El único pago que puede hacer es quedarse ahí y pensar en cada vida que destruyó». El día terminó. El sol comenzó a ocultarse y Mendoza esperaba ser liberado como lo había sido Cerito. Pero Villa no dio la orden. Doña Remedios, indignada, gritó desde el portal: «Esto no es justo. Dijeron que sería igual que con el niño». El niño fue soltado al anochecer. Villa contestó con calma: «Tiene razón, señora. Pero su marido no aprendió todavía. Aquel chamaco ya era humilde. Su esposo aún necesita entender lo que significa serlo». La segunda noche fue aún más cruel. Mendoza no solo sufrió el frío y el dolor, sino que comenzó a quebrarse por dentro. Su llanto ya no era por sed o por cansancio, sino por un arrepentimiento tardío. «Cerito, mi niño, perdón», sollozaba, mientras Juanita escuchaba desde la cocina.
Por un segundo sintió compasión, pero recordó el rostro quemado del niño y siguió su camino. Al amanecer del segundo día, el coronel ya estaba irreconocible, labios agrietados, piel en carne viva, mirada perdida. El poderoso hombre que había gobernado con mano dura la hacienda ahora era apenas un ser humano reducido a lágrimas y súplicas. Su piel estaba en carne viva en varios lugares y apenas conseguía mantener la conciencia. Varias veces se desmayó de pie, colgado de las cuerdas, solo para despertar minutos después con el dolor ardiente de las quemaduras y la presión de las sogas clavándose en su carne. El coronel Mendoza, aquel hombre altanero, dueño de tierras y vidas, ahora era apenas una sombra, un despojo humano sostenido por el mismo poste al que él había condenado a un niño. Fue entonces, alrededor del mediodía del segundo día, cuando ocurrió lo inesperado. Una polvareda se levantó en el camino que conducía a la hacienda. Los villistas, atentos, se pusieron de pie, algunos llevando la mano a la pistola. Pero lo que apareció no fue un destacamento enemigo ni un grupo de soldados federales, era una pequeña comitiva de campesinos humildes. Al frente venía el pequeño Cerito, todavía con las marcas visibles de las quemaduras en el rostro. Caminaba despacio, pero con paso firme, como si cada paso llevara el peso de algo mucho más grande que su edad. Detrás de él, su madre, doña Dandara, apoyada en un bastón improvisado, arrastrando una pierna lastimada, pero con la dignidad intacta en la mirada. Acompañaban algunos vecinos de la comunidad, rostros curtidos por el sol y el trabajo duro, que habían venido no por odio, sino porque sabían que ese día algo trascendental estaba ocurriendo. Villa se levantó de la sombra donde descansaba y caminó hasta el portón, con el sombrero en la mano. Nadie podía entender cómo aquel hombre, temido en medio México, mostraba respeto al inclinarse frente a un niño. «Chamaco», dijo con voz grave, quitándose el sombrero. «¿Qué hacen por acá?» Cerito no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia el poste donde el coronel estaba amarrado. El hombre, irreconocible, apenas podía sostener la cabeza. Luego, el niño volvió la mirada hacia Villa, y su voz sonó clara, sin titubeo. «Señor Villa, supe que usted agarró al coronel por mi causa». «Lo agarré, sí, mi niño», contestó Villa. «Y se va a quedar ahí hasta que aprenda a tratar a las criaturas con respeto». Cerito dio un paso al frente. El silencio fue absoluto. Hasta las gallinas que picoteaban el suelo parecían haberse callado. «Pues es sobre eso que vine a hablar con usted». Los hombres de Villa se miraron entre sí, intrigados. El chamaco continuó, y en su voz se notaba una sabiduría precoz, nacida del sufrimiento. «Señor Villa, usted hizo esto por mí, y se lo agradezco del fondo del corazón. Pero ahora quiero pedirle una cosa». «¿Puedes hablar, chamaco?», replicó Villa, frunciendo el ceño. «¿Qué cosa quieres pedirme?». «Quiero que usted suelte al coronel». El silencio que siguió fue tan pesado que todos los presentes sintieron que el aire mismo se había detenido. Los trabajadores abrieron la boca incrédulos, los villistas miraron a su general buscando su reacción, y hasta doña Remedios, que observaba desde el portal, se llevó la mano al pecho, como si hubiera escuchado una blasfemia. «¿Cómo dices, chamaco?», preguntó Villa, incrédulo. «Dije que quiero que usted suelte al coronel». Villa parpadeó, como si intentara procesar lo que había escuchado. «¿Pero por qué, mi niño? Ese hombre te hizo un daño de veras». Cerito se acercó al poste. Todos lo siguieron con la mirada. Mendoza, con esfuerzo, levantó sus ojos y los posó en el niño. Lo que vio en ese rostro infantil lo desarmó por completo. No era odio, no era sed de venganza. Era compasión. Una compasión pura, inquebrantable, que resultaba más aterradora que cualquier castigo. «Coronel», dijo Cerito con voz suave pero firme, «¿está sufriendo mucho?». Mendoza intentó hablar, pero su garganta reseca solo emitió un gruñido ronco. Asintió con un leve movimiento de cabeza. «Yo sé cómo es», continuó el niño. «Yo pasé por lo mismo que usted está pasando. Sentí la sed, el calor, las sogas en mi piel. Pero ¿sabe qué aprendí?». El coronel apenas pudo murmurar. «¿Qué?». «Aprendí que cuando uno sufre mucho, tiene dos opciones. O se queda con odio en el corazón, o aprende a ser mejor. Y yo escogí aprender a ser mejor». Un murmullo recorrió a los presentes. Algunos agacharon la cabeza conmovidos. Otros se limpiaron una lágrima en secreto. Cerito volteó hacia Villa,
con los ojos brillando. Por eso quiero que usted lo suelte, señor Villa. Porque si se queda ahí mucho tiempo se puede morir. Y si se muere, no va a aprender nada. Pero si vive, tal vez aprenda a ser una persona mejor. Las palabras de aquel niño de 9 años atravesaron los corazones como cuchillos. Era imposible no sentir el peso de lo que estaba diciendo. Villa se quedó en silencio. Toda su vida había vivido bajo la ley del desierto, ojo por ojo, diente por diente. Quien hacía el mal recibía el mal de vuelta, sin piedad, sin perdón. Esa era su regla, su manera de sobrevivir en un mundo despiadado. Pero ahí estaba un niño, víctima de crueldad, pidiéndole que rompiera esa ley. «Chamaco», dijo al fin, con la voz más ronca de lo habitual, «¿estás seguro de lo que estás pidiendo? Este hombre puede que no haya aprendido la lección todavía. Puede volver a ser cruel con otras personas». Cerito respiró hondo. «Puede ser. Pero si aprendió, y yo creo que si aprendió, entonces vale la pena darle una oportunidad. Y si no aprendió, pues entonces usted regresa y lo agarra otra vez». Doña Dandara, con su bastón, se acercó cojeando y puso una mano en el hombro de su hijo. Sus ojos, llenos de lágrimas, se posaron en Villa. «Mi niño tiene razón, señor Villa. No podemos dejar que la maldad de otros nos convierta en personas malas también. Usted ya hizo justicia. Ahora es hora de misericordia». Villa miró a Mendoza, luego a Cerito, y finalmente a sus propios hombres. Fierro, su lugarteniente, se inclinó hacia él y murmuró: «Mi general, es su decisión. Pero el chamaco tiene un corazón más grande que muchos hombres que yo conozco». Un silencio tenso, eterno. Finalmente, Villa habló: «Está bien. Voy a soltarlo, pero con condiciones». Se giró hacia el poste, la voz resonando con autoridad. «Mendoza, ¿oíste lo que este chamaco acaba de hacer por ti? Una criatura, la misma que tú torturaste, está pidiendo que yo tenga lástima de ti. Eso no lo mereces, pero hoy lo vas a recibir». El coronel, con voz quebrada y apenas audible, murmuró: «No la merezco, pero soy agradecido». «Entonces, escúchame bien», dijo Villa, mirando fijo al coronel. «Te voy a soltar ahora, pero con 3 condiciones. Si rompes cualquiera de ellas, regreso aquí y termino lo que empecé». Mendoza, con la voz apenas audible, murmuró: «Puede hablar». Villa levantó la mano y fue enumerando. «Primero, vas a cuidar personalmente de la familia de este chamaco. Casa buena, comida buena, medicinas para su madre y escuela para él. Segundo, cualquier criatura que llegue a esta hacienda pidiendo ayuda será bien recibida. Y tercero, vas a tratar a tus trabajadores con respeto, pagar salarios justos y nunca más levantar la mano contra nadie que no pueda defenderse». Yo prometo», balbuceó el coronel. «Prometo todo». Villa se inclinó y, con tono amenazante, remató: «Y que quede claro, voy a tener hombres esparcidos por toda la región vigilando. Si quebrantas esas promesas, si vuelves a ser el hombre cruel que eras, regreso, y ahí no habrá chamaco bondadoso que te salve». Con un gesto rápido, Villa ordenó a Fierro que lo liberara. El cuchillo cortó las cuerdas y Mendoza se desplomó en la tierra. No podía mantenerse en pie. Juanita corrió con agua, otros peones se acercaron, y el hombre que había sido temido por todos bebió desesperado como un mendigo. En ese momento, Cerito, el niño al que había torturado, se acercó despacio y le preguntó con la inocencia más dura que jamás había escuchado: «Coronel, ¿va a cumplir lo que prometió?». Mendoza, jadeando, levantó la vista. Sus ojos brillaban de lágrimas, no de dolor, sino de vergüenza. «Voy, mi niño. Voy a pasar el resto de mi vida compensando lo que te hice». Cerito asintió y respondió con una madurez que desarmó a todos: «Entonces está bien. Y no necesita sentirse culpable para siempre. Todo el mundo puede cambiar. Todo el mundo puede ser mejor». La transformación del coronel. En los días que siguieron, la noticia corrió por el desierto como pólvora encendida. No era la historia de un villista vengador lo que más llamaba la atención, sino la de un niño de 9 años que había pedido clemencia para su verdugo. Mendoza, aún con el cuerpo destrozado por el castigo, empezó a cumplir sus promesas de inmediato. Mandó construir una casa nueva para Cerito y su madre, con paredes firmes,
camas limpias y una cocina que nunca más se quedaría vacía. Pagó médicos para atender a doña Dandara y la salud de la mujer comenzó a mejorar poco a poco. Matriculó a Cerito en la mejor escuela de la región y además instaló una escuelita dentro de la hacienda para los hijos de los trabajadores. Lo que más sorprendió a todos no fue la generosidad material, sino el cambio de carácter. El hombre prepotente que antes humillaba a los peones ahora los saludaba con respeto, aumentó salarios y prohibió los castigos corporales. Carloncio, su antiguo capataz, comentó incrédulo: es como si al coronel lo hubieran cambiado por otro. Juanita, que lo conocía desde hacía más de 20 años, fue más clara. El sufrimiento le enseñó lo que el dinero nunca pudo. A veces uno tiene que perderlo todo para recuperar la humanidad. El reencuentro con Villa. Un mes después, Villa recibió un mensaje. Mendoza quería hablar con él en persona. El encuentro se dio en el mismo patio donde el coronel había sido castigado. Cuando Villa llegó, encontró a un hombre más flaco, con cicatrices aún visibles, pero con una mirada distinta. Había humildad en sus ojos. Villa, dijo Mendoza inclinando la cabeza. Gracias por venir. ¿Qué fue lo que querías? Preguntó Villa con frialdad. Quería agradecerte. La palabra salió temblorosa. Agradecerte por la lección que me diste, una que debí aprender hace mucho. Pasé años usando mi poder para humillar, creyendo que eso me hacía fuerte. Pero en realidad era miedo. ¿Miedo de qué?, interrumpió Villa. De ser débil, de no ser importante, de que, al final, debajo de mi prepotencia, yo no fuera más que un hombre común, igual que todos. Mendoza miró el poste. Su voz bajó. Cuando estuve ahí, quemándome bajo el sol, entendí que no era mejor que nadie. Era solo un hombre sufriendo, como había hecho sufrir a un niño. Entonces comprendí, la verdadera fuerza no está en pisotear, sino en levantar a otros. Villa lo observaba en silencio. Había escuchado a muchos hombres prometer cambios con miedo en los labios, pero había algo distinto en Mendoza. No sonaba a promesa vacía, sino a confesión verdadera. ¿Y el chamaco?, preguntó Villa. Está bien, respondió Mendoza. Viene todas las semanas. Trae a su madre al tratamiento. Y lo más increíble, nunca me trató mal. Nunca me miró con odio. Siempre educado, siempre noble. Me avergüenza que un niño de 9 años tuviera más bondad que yo en toda mi vida. La conversación se prolongó. Mendoza habló de los cambios, de su deseo de reparar el daño, de su nueva visión del mundo. Antes de despedirse, lanzó la pregunta que lo perseguía en silencio. Villa, ¿tú crees que una persona puede realmente cambiar? ¿O en el fondo uno siempre sigue siendo lo que siempre fue? El centauro del norte encendió un cigarro, lo encendió con calma y respondió. Mira, Mendoza, he visto hombres buenos volverse bandidos por la miseria. Y he visto bandidos volverse hombres buenos por amor. Lo que aprendí es que uno siempre tiene opción. Cada día, cada hora, escoges qué persona quieres ser. ¿Y tú crees que yo lograré ser mejor?, insistió Mendoza. Eso solo tú lo puedes responder, dijo Villa. Pero si lo logras, va a ser una de las transformaciones más bonitas que me haya tocado presenciar. Los meses siguientes confirmaron que no eran palabras al aire. La hacienda se transformó en ejemplo para toda la región. Familias enteras buscaban trabajo ahí sabiendo que serían tratadas con dignidad. La escuela creció, atrayendo niños de varias leguas. Cerito, ahora con oportunidades, se destacaba como un estudiante brillante y compasivo. Su madre, recuperada, solía decir: Dios sacó bien del mal. Mi niño sufrió, pero de ese dolor nació una vida nueva para todos. Parecía que la historia había llegado a un final feliz. Pero el desierto nunca deja de probar a los hombres. 3 años después, en 1918, Cerito ya tenía 12 años y era uno de los niños más respetados de la región. La paz parecía haber llegado para quedarse, hasta que, una tarde de septiembre, un galope rompió la calma. Era Nilsson, el mismo vaquero que años atrás había llevado la noticia del castigo del niño a oídos de Villa. Venía al límite de su caballo, cubierto de polvo, con el rostro desencajado. Traía un mensaje que pondría a prueba todo lo que Mendoza, Cerito y hasta Villa habían aprendido. Cuando Silviano Vázquez llegó frente a la hacienda, lo primero que sintió fue desconcierto.
Venía preparado para un enfrentamiento, esperaba disparos, barricadas, hombres apostados en los tejados con rifles en la mano. En cambio, lo que encontró fue un ambiente que parecía todo lo contrario. Mesas largas con manteles limpios, comida humeante recién preparada, música de guitarras y hasta niños corriendo por el patio. Nada de aquello encajaba con la imagen de un lugar que debería estar al borde de una batalla. Vázquez detuvo su caballo y frunció el ceño. No le gustaba sentirse confundido. Miró a sus hombres, que también intercambiaban miradas de duda. Ellos, al igual que su coronel, habían esperado una resistencia feroz. En cambio, lo que veían era un banquete. Fue entonces cuando Mendoza apareció. Caminaba despacio, con seguridad, sin portar armas y vestido con ropa limpia, lo cual lo hacía ver como un anfitrión en vez de un enemigo. Extendió los brazos y, con una sonrisa inesperada, lo saludó con voz firme. «Silviano, qué sorpresa buena». Ese gesto desconcertó aún más a Vázquez. Su reacción inmediata fue de sospecha. ¿Era una trampa? ¿Una forma de ganar tiempo? ¿O acaso Mendoza realmente había perdido el juicio? ¿Qué demonios es esto, Mendoza?, gruñó el coronel, desconfiado. ¿Qué jueguito estás planeando? Mendoza mantuvo la calma. Su tono no era de sumisión, pero tampoco de confrontación. Sonaba seguro de sí mismo, como alguien que ya había tomado una decisión firme. No es ningún juego, Silviano. Es una invitación. Tú y tus hombres han cabalgado muchas horas bajo el sol. Vengan, coman, descansen. Aquí nadie los va a recibir con balas. Los hombres de Vázquez comenzaron a murmurar entre sí. El contraste entre la expectativa de guerra y la realidad que tenían frente a los ojos era tan fuerte que incluso los más violentos dudaban sobre cómo reaccionar. Vázquez desmontó lentamente, sin quitarle la vista de encima a Mendoza. Caminó unos pasos hacia él, midiendo cada palabra. ¿Y por qué habría de aceptar tu invitación? Porque aquí lo que encontrarás no es debilidad, sino algo más fuerte que el miedo, respondió Mendoza. Mira alrededor, Silviano. Esta gente no vive sometida. Vive agradecida. No siguen órdenes por temor, trabajan porque quieren. Eso es algo que tú, con todo tu poder y tus armas, nunca conseguiste. El silencio que siguió fue pesado. Algunos hombres de Vázquez bajaron la mirada, como si esas palabras hubieran tocado una fibra incómoda. Entonces ocurrió algo inesperado. Cerito, que había permanecido cerca, dio un paso adelante. A pesar de su corta edad, su voz sonó clara. Coronel Vázquez, ¿por qué quiere pelear? Aquí nadie lo odia. Si quiere ver si Mendoza cambió, mírenos a nosotros. Él nos trata bien, nos paga justo, nos cuida. Antes era diferente, pero cambió. ¿No cree usted que cualquiera puede cambiar también? Los ojos de Vázquez se entrecerraron. No estaba acostumbrado a que un niño se atreviera a hablarle de esa forma. Por un instante pensó en callarlo con un grito, pero algo en la seguridad con la que hablaba aquel muchacho lo hizo contenerse. Mendoza aprovechó el momento y añadió: Silviano, 3 años atrás yo era como tú. Creía que la fuerza era lo único que importaba. Y mira lo que logré después de dejar eso atrás. Respeto verdadero, familias unidas, un lugar donde la gente quiere quedarse y no huir. Si estás aquí para destruir todo esto, adelante. Pero pregúntate, ¿qué ganarás? La tensión era tan grande que podía sentirse en el aire. Los hombres de Vázquez miraban a su líder, esperando una señal. Algunos ya no parecían tan convencidos de atacar. Por primera vez en mucho tiempo, Silviano Vázquez no supo cómo reaccionar. Y eso, justamente, era lo que Mendoza y Cerito habían buscado: confundirlo, hacerlo dudar, obligarlo a pensar antes de disparar. El banquete, la calma, las palabras, todo había sido un movimiento estratégico. Y en ese preciso instante, el desenlace aún era incierto. Mendoza abrió los brazos y, con voz firme pero amigable, dijo: Silviano, llegaste en buen momento. Justo estamos preparando un almuerzo especial, y tú y tus hombres son bienvenidos. El coronel Vázquez, desconcertado, bajó del caballo con la mano en la pistola. Su rostro mostraba rabia, pero también desconcierto. ¿Qué juego es este, Mendoza? Rugió con desconfianza. Sabes muy bien por qué vine aquí. Mendoza, sin perder la calma, respondió con serenidad. Lo sé.
Escuchaste que cambié, que trato a mi gente de otra manera. Y quieres comprobar si es verdad. Pues ven, entra, mira con tus propios ojos cómo vivimos ahora. Vázquez frunció el ceño. Aquello no era lo que esperaba. Había venido preparado para guerra, no para sentarse a una mesa. Sus hombres también se miraban entre sí, dudando entre sacar las armas o aceptar la extraña hospitalidad. ¿Te volviste loco, Mendoza? ¿Crees que vine a probar tus frijoles? Deberías probarlos, replicó Mendoza con una media sonrisa. La cocina de Doña Juanita es famosa en toda la región. Y además, tenemos mucho de qué hablar. En ese instante, un detalle inesperado rompió la tensión. Cerito, el niño que tantas veces había demostrado valentía, se acercó con calma. Vázquez lo miró sorprendido. ¿Y este chamaco quién es?, preguntó bruscamente. No es un chamaco cualquiera, respondió Mendoza con orgullo. Es el maestro Cerito, un joven que ha logrado lo que muchos adultos no se atreven, cambiar el rumbo de su destino. Vázquez soltó una risa sarcástica. ¿Un niño maestro? ¿Ahora resulta que los mocosos enseñan? Sí, cuando tienen oportunidad de estudiar y alguien que cree en ellos, contestó Cerito con respeto. ¿Le gustaría conocer nuestra escuela, coronel? El coronel quedó descolocado. Esperaba balas, no preguntas de un niño que lo trataba con tanta naturalidad. Intentó recuperar firmeza, pero la conversación lo había puesto en jaque. Mendoza, no vine aquí para juegos. Vine porque estás dando mal ejemplo. Coronel que construye escuelas y paga salarios. Eso no se puede. ¿Y por qué no se puede?, preguntó Mendoza. Vázquez dudó. La costumbre le decía que siempre fue así, pero al mirar alrededor, encontró trabajadores bien vestidos, niños sonrientes y un ambiente de dignidad que nunca había visto. Mendoza aprovechó ese silencio. Quédate hoy, Silviano. Come con nosotros. Mira cómo funciona todo aquí. Y si mañana sigues creyendo que estoy equivocado, resolveremos las cosas como quieras. Vázquez observó a sus hombres, cansados después de días de cabalgata. El aroma de la comida lo envolvía. Finalmente cedió. Está bien, pero solo porque mis hombres necesitan descansar. No creas que esto cambia algo. No busco cambiar nada a la fuerza, replicó Mendoza. Solo quiero ser anfitrión. La tensión empezó a romperse. En las mesas, un banquete esperaba: cabrito asado, frijoles charros, tortillas calientes y dulces caseros. Pero más impactante que la comida era el ambiente. Trabajadores y visitantes compartiendo como si fueran viejos conocidos, niños corriendo entre ellos y una paz imposible de ignorar. Uno de los hombres de Vázquez, intrigado, preguntó a Tomás, un vaquero veterano de Mendoza: ¿es cierto que aquí ganan salario doble? Claro. Y además tenemos casa, escuela y hasta médico. ¿Sabes el secreto? Cuando nos tratan bien, trabajamos mejor, y la hacienda produce más. Esa lógica sencilla dejó pensativo al soldado. Mientras tanto, Cerito se acercó al coronel. ¿Puedo preguntarle algo, coronel? ¿Por qué cree que tratar bien a la gente es algo malo? Vázquez, sorprendido, murmuró: no es que sea malo, chamaco, es que nunca fue así. Pero aquí sí funciona, respondió Cerito. Nadie pasa hambre, todos están felices. ¿No es mejor esto que vivir con miedo? El silencio del coronel fue más fuerte que cualquier discusión. Esa pregunta lo golpeó más que un disparo. En ese momento, un nuevo grupo de jinetes apareció en el horizonte. Era Pancho Villa y sus hombres, que habían llegado listos para la batalla. Pero al ver la escena, se detuvo confundido. ¿Qué demonios es esto, Mendoza? Dilson me dijo que estabas bajo ataque. Lo estaba, Villa, pero cambiamos de estrategia. Villa observó la mesa y a Vázquez, que parecía desconcertado. La tensión volvió por un instante, hasta que el propio Cerito dio un paso al frente. Señor Villa, el coronel Vázquez estaba equivocado, pero ya entendió que tratar bien a la gente no es cosa de débiles. Villa miró al niño, luego a Mendoza y después a Vázquez. Sonrió y dijo: Cerito, otra vez enseñándole a los viejos a ser mejores personas, ¿verdad? Las risas estallaron, incluso entre los hombres de Vázquez. La tensión se deshizo como hielo al sol. Villa se giró hacia Silviano y concluyó:
Podría matarte aquí mismo y nadie lo cuestionaría. Pero voy a hacer algo diferente, darte la oportunidad de cambiar, como este niño me enseñó hace tiempo. Ese día marcó un antes y un después. Vázquez, movido por lo que vio y escuchó, decidió transformar su vida. En meses posteriores, implementó en su hacienda lo mismo que había visto en la de Mendoza: salarios justos, escuelas y respeto. No fue fácil, pero la semilla había sido plantada. Cerito creció, se convirtió en un referente de sabiduría y su escuela formó generaciones. La historia del niño que un día fue amarrado al sol por pedir tortilla se convirtió en leyenda, recordando que aún en el desierto más árido puede brotar la semilla de la bondad. Y ahora te pregunto a ti, ¿tendrías el valor de perdonar como Cerito? ¿Podrías darle una segunda oportunidad a quien más daño te hizo? Porque esta historia nos recuerda algo clave. La venganza puede dar satisfacción momentánea, pero el perdón puede cambiar destinos enteros. Esto fue Voces del Norte. Ahora en tu pantalla tienes la próxima historia. Haz clic y acompáñanos, porque todavía hay mucho más por descubrir.